todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, pasaron 9 minutos de las 10 de la mañana y tal cual lo habíamos anunciado, la presencia de estos dos aventureros que andan por el mundo. De vez en cuando hacíamos referencia a este mes de mayo que los ubicó muy lejos de la República Argentina, pero muy cerca para ellos de lo que les gusta, ¿no? Me estoy refiriendo, vamos a ir por orden, a María Inés Gardey y a el Colo Corradini. Bueno, presentarlos ya está. La primera pregunta es, ¿cómo fue esta vez? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día. Bueno, fantástico. La verdad, eso de que andamos por el mundo me parece que nos queda demasiado grande. Apenas un par de saliditas que hemos hecho, pero bueno, una experiencia hermosa, lindísima, súper productiva. La verdad que vinimos muy muy contentos. Muy contentos. ¿Y se quemaron un poquito también? Sí, sí, hizo calorcito. Justamente eso quería preguntarles, ¿cómo los trató el clima en general? ¿Bien? Sí, en realidad tuvimos mucha suerte en todo sentido, ¿no? En la montaña sobre todo, porque dio la casualidad que se adelantó la entrada de los monzones, que son los que traen el mal clima, digamos, pero bueno, a pesar de eso tuvimos unas vistas increíbles de lo que son los Himalayas. Amanecía todo cubierto, todo cerrado y después se despejaba y después se volvía a cerrar, pero bueno, la verdad que no, tuvimos mucha suerte. Este fue un largo periplo, ¿no? Viajaron durante cuántas horas, digamos, ¿qué tiempo les demandó salir de la Argentina y llegar, digamos? Sí, en total son aproximadamente 33 horas. Nosotros salimos de Buenos Aires un miércoles a las 11 de la noche y bueno, con el cambio de horario y todo, llegamos un viernes a las 9 de la mañana a Katmandú. Tuvimos que hacer una escala técnica en Sao Paulo, donde no nos bajamos del avión. Después fuimos en escala a Doha, donde cambiamos de avión, y de Doha a Katmandú otras 5 horas más de avión. Así que, no, realmente un viaje largo y bueno, mucha diferencia horaria. Teníamos 9 horas de diferencia que realmente todavía se están haciendo sentir. Sí, sí. O sea, nos costó allá y cuando llegamos ese cambio horario y la verdad que todavía lo sentimos acá, ¿no? A la inversa en el regreso. ¿Eso afecta la capacidad aeróbica? ¿Físico? No, el tema son las horas de sueño. Cuando uno tiene que dormir está con los ojos abiertos y digamos, después durante el día hay momentos en que, bueno, te da mucho sueño, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda superar. Que no se pueda superar, exacto. ¿Cómo fue qué nos podés contar? ¿Qué de distinto esto a lo que hacen habitualmente? Bueno, en realidad nos encontramos con un país que nos sorprendió en un aspecto gratamente y en otro no, porque es muy distinta la montaña a la ciudad. También nos había pasado cuando fuimos a África, ¿no? Pero acá creo que se sintió más, incluso porque esto del que se adelantaron los monzones también trajo sus consecuencias, porque nos enfermamos casi todos los del grupo, enfermedad respiratoria, ¿no? Un aire muy enrarecido. Katmandú es una ciudad que tiene una polución pero increíble. Nosotros cuando llegamos nos sorprendía ver gente local que caminaba con barbijo,
que después terminamos utilizándolo nosotros, ¿no? Porque hay un polvo en suspensión que hace dificulta mucho la respiración. Inmediatamente nos afectó los bronquios. Yo fui uno de los primeros, digamos, en sentirlo. Así que, bueno, eso es, en cuanto a la ciudad, ya te digo, es una ciudad que tiene mucha polución, que es muy sucia. Ellos no tienen recolección de residuos, no tienen costumbre de, por ejemplo, de tirar las cosas en un cesto. De hecho, no hay cestos en la calle donde tirar la basura. ¿Qué hacen con ella? La tiran al suelo. Ajá. En algunos momentos, en algunos lugares la queman. Los hoteles por ahí hacen alguna especie simple de recolección en camiones muy precarios. Pero bueno, las márgenes de los ríos, por ejemplo, uno ve las barrancas completamente llenas de basura. Sí, botella, lo que se te ocurra. ¿Qué ¿no? se usa? ¿Bolsas también para residuos? ¿Bolsitas de nylon, sí o no? No. La tiran así nomás. Es cierto también. Qué notable, ¿no? Sí, qué tema, además cultural, además de higiénico y de medio ambiente, ¿no? Sí, aparte, bueno, ellos están muy ligados a India. Nos encontramos con muchos turistas indios y ellos también, es impresionante. Nosotros decíamos, adelante nuestro, que tiraran las cosas, y decíamos, esto no puede ser. Y bueno, nos comentaban, dice, sobre todo en India, dice, lo de la basura, dice, así que nosotros seguimos medio en la misma, dice, no hemos podido crear conciencia aún dentro de los parques nacionales, que bueno, que debería haber un cierto por lo cuidado. menos por el paso de los turistas y demás, que es un recurso importante para ellos. Ellos, digamos, como que recién están comenzando a tener una visión un poco más amplia, a valorar que tienen un recurso económico muy grande, que es el turismo, porque de hecho no son productores de nada. Ellos no tienen industrias, o sea que sus ingresos son por el turismo. Después tienen cultivos, pero que apenas alcanza para sustentarse ellos. Uno tiene que hacerse la idea que Nepal es un país que tiene la mitad de la superficie que tiene la provincia de Buenos Aires, y mientras en la provincia de Buenos Aires somos, creo que aproximadamente 16 millones de personas, ellos son 30. Claro, el nivel de ocupación es totalmente distinto. Y un país que la mayoría de su superficie son montañas. Entonces uno ve ciudades en unos lugares en la montaña que no se explica cómo fueron digamos, a radicarse en ese lugar, ¿no? Lugares donde se llega únicamente caminando o en helicóptero, porque después no hay carretera. Por ejemplo, nosotros de Katmandú, el lugar donde iniciábamos nuestro trekking, digamos, era la ciudad de Lukla, ¿sí? Ahí fuimos en un avión, una avioneta de 15 pasajeros, donde llegamos a un aeropuerto que está considerado uno de los más peligrosos del mundo. Tiene una pista que apenas llega a los 400 metros de longitud, donde termina contra la ladera de la montaña, y es una pista que está en subida, o sea, el avión aterriza en una pista que tiene su pendiente hacia arriba, que eso ayuda a que frene el avión. Obviamente después cuando despega es todo lo contrario, acelera mucho más rápido que cualquier avión porque ayuda a la pendiente, la pendiente, claro. Y bueno, donde se termina la pista, ahí hay un precipicio, digamos, que hace que el avión siga en el aire, ¿no? De hecho, bueno, ¿Hay turbulencias por el tema de las montañas? Sí, muchas. Sí, muchas. Y nosotros bajamos... ¿Qué es un avión chico de dos hélices, biturbo, sí, no? Sí, dos hélices. Dos hélices. Sí, 2 hélices y 15 pasajeros. En el vuelo de regreso, sobre todo,
hubo mucha turbulencia y bueno, normalmente uno está acostumbrado a que el avión se mueva de abajo hacia arriba, digamos. Acá se mueve Este se movía lateralmente, así que todos los mirábamos a ver qué pasaba. Sí, bueno, y nosotros bajamos el día 22. Sí. Fue, o sea, el día que tomamos el avión de regreso. El día 24 se estrelló uno. ¿Ustedes le dejan firmados a su hija algún testamento o algo? Por favor. Un avión que gracias a Dios no lleva uno se da cuenta cuando ¿no? está allá de las cuestiones que se plantean y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está ahí, Sí, ¿no? sí, ¿Qué va a decir? ¿Me voy a caballo? No, tenés que ir en el avión. No bueno, hay otro. Se puede hacer caminando ese trayecto, Sí, pero son 6 días. Claro. Sí. 6 días de que, digamos, desde Katmandú a Lukla son 6 días. ¿Katmandú está encerrada en un valle? Es un valle, sí, está rodeado de, digamos, de montaña, pero está a 700 metros sobre el nivel del mar, está bajo. Y las montañas están... ¿Tiene qué cantidad de habitantes más o menos Katmandú? Yo no me acuerdo ya cuánto nos dijeron, pero No, era... si tiene 30... Sí, no. Es muy chiquito, debe tener una buena cantidad de... Sí. Gente. Las calles, salvo un par de avenidas grandes que hay, después son calles muy angostas, de tierra. Ellos tuvieron un terremoto en el 2015, así que está todo a medio derruir, medio construir. Y en las calles funcionan los autos en 2 direcciones, porque las leyes de tránsito no existen, las bicicletas, las motos y los que caminamos, porque no hay vereda tampoco. Un pandemonio como el de India. Sí. Y las vacas. Sí, y las vacas. Que, atenti, ¿son sagradas también? Sí. Sí. Claro, ahí está la cultura de la vaca sagrada. Así que es un... Bueno, los primeros días realmente estuvimos 2 días antes de irnos a la montaña y bueno, te tocaban bocinas de un lado, la gente en bicicleta con el sonido de la boca, te dice pip pip para que vos te corras, era una locura que no... ahora bueno, una vez que nos fuimos a la montaña realmente ahí cambió todo, bueno, ahí en la montaña que hablábamos de la basura, sí, ellos tienen algunos sectores ya donde han empezado hacer recolección de residuos e incluso hacer la clasificación de plásticos, vidrios, latas, o sea que es como tienen más turismo, obviamente van un poco más adelantados de lo que es la ciudad en sí, pero bueno, ahí sí empezamos a ver prolijidad, cultivos, terrazas, macetitas con flores, jardines, no sé, todo pintado, la verdad que maravilloso, una cosa totalmente distinta a la ciudad. Ya vamos a ir al tema de lo específico del ascenso y demás. Yo vi unas fotografías en Facebook de una zona muy arbolada que ustedes publicaron, Sí. Que me hizo acordar al Cañadón de la Mosca, ¿no? Esa cómo copia el monte, las estribaciones, Sí. Y dan ganas de tirarse de arriba Sí, de esos árboles. Lo que pasa es que ellos, o sea, uno empieza a caminar prácticamente en la selva. De hecho, en la llanura que tienen que tiene el país, uno de los parques nacionales es un reservorio de una selva donde hay elefantes, rinocerontes, cocodrilos, y bueno, la diferencia de la montaña de los Himalayas a nuestros Andes, sobre todo en la zona, digamos, norte y media de nuestros Andes, donde son muy áridos, ¿sí? Es que nosotros, por ejemplo, acá a los 2.800 metros ya no encontrás prácticamente ni un cactus. Y ellos a los 4.000 metros tienen bosque todavía, tienen selva. Hay mucha lluvia. Sí, es distinto. Hay una humedad... Lluvia y clima, claro, por supuesto. Hay una humedad en el aire que no la tenemos nosotros. Y bueno, eso hace que obviamente las condiciones de vida sean distintas y uno se encuentra con que el último poblado antes de llegar al campamento base del Everest está a 5.200 metros. Cosa que acá no tenemos ninguna localidad que esté a esa altura, claro, ¿no? Claro. En nuestro país. Sí. Han construido donde pudieron, es evidente, ¿no? Es decir, al tener un territorio estrecho y una cantidad de habitantes importantes, se han ido expandiendo de la forma... siempre el hombre
termina buscando su lugar, ¿no? Y un poco esa es la historia. Sí, sí, sí. Bueno, también leíamos y todo que los habitantes nepalíes de la zona montañosa es como que ya tienen hasta un físico adaptado, claro, claro, para la altura. Entonces sí, como por que viven a esa altura sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro. Bueno, contanos un poco, Colo, Inés, cómo fueron las circunstancias del ascenso, qué dificultades se le plantearon, cómo fue la... No, en cuanto al recorrido, es un recorrido sencillo, sin dificultad técnica, perfectamente señalizado, y la particularidad que eso nos asombró porque nosotros íbamos con otra idea, ¿no? Pero es que los lugares donde uno para son poblados, y donde las construcciones son mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros sabíamos que no íbamos a dormir ningún día en carpa, ¿sí? Pero pensábamos que los lugares donde íbamos a dormir eran unos ranchitos de barro, sí, precarios, claro. Precarios. Y la verdad que nada que ver, porque los lugares son mucho más cómodos. Nosotros dormíamos en habitaciones de a dos. En algunos de estos poblados teníamos baño en la habitación, en otros era un baño que estaba afuera, pero bueno, cada tea house, ellos le llaman tea house, ¿no? Cada tea house tiene su lugar, su comedor para que uno vaya y bueno, y pueda comer ordenándolo. Hay siempre un menú básico, ¿no? En realidad se come en todos los lugares lo mismo, no hay mucho para elegir, pero bueno, va y comes unos fideos, una pizza, vegetales. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos sorprendió. Yo pensé que íbamos le facilitó la tarea, digamos, de alguna sí, manera. Sí. A ver, nos facilitó. Yo creo que hubiese sido lo mismo. Lo que pasa que en realidad era más cómodo de lo que suponíamos, ¿no? Eso bueno, forma parte, de los términos de la contratación. Es decir, cuando vos contratás, esos servicios están incluidos. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, después la dificultad que tuvimos es que, como te comentaba anteriormente, nos fuimos enfermando. Producto de esto de los monzones que se adelantaron, no fue algo que nos pasó solamente a nosotros. Nosotros veíamos incluso la gente local se quejaba, todo el mundo tosiendo, y bueno, eso la verdad que fue yo tuve 2 días que la pasé muy mal. ¿En esos 2 días paran la escalada? No. Se sigue. No, ese es el problema. Ajá. Porque yo 2 días caminé con temperatura, creo yo que bastante alta, por lo que transpiré y cómo me sentía. Después le fue pasando al resto del grupo. Creo que Inés fue la única, Inés y una amiga mendocina, me parece que fueron los únicos que que se salvaron, sí, pero después uno a uno cada uno. ¿Ustedes llevan alguna previsión de medicamentos? Sí. Sí, nosotros íbamos ya con una batería bastante importante de medicamentos que incluso habíamos consultado un poco acá que llevar. Bien, claro. Y bueno, y después en realidad no pensábamos que todo el grupo se iba a enfermar, entonces por ahí nos faltaban algunas cosas, y cuando llegamos a uno de los pueblitos, que es de los más grandes, que se llama Namche Bazar, nos encontramos con que había farmacia. Así que, bueno, por suerte en el grupo uno de los amigos nuestros era bioquímico para poder encontrar la droga las equivalencias. Las equivalencias. Así que, bueno, ahí nos volvimos a proveer de antibióticos y de las cosas que faltaban para cubrir todo el espectro. Y las consultas las hicimos a Pringles. Sí, por teléfono. De qué tomar y... Claro. ¿Estaban conectados por WhatsApp? Sí, estábamos casi conectados casi todo el tiempo. Eso también fue otra cosa que nos sorprendió. Nosotros íbamos... ¿Eso es en esa zona o en general allá? No. En general hay buena comunicación. Sí.
Una pregunta, ¿cuántos eran los del grupo? Un oyente pregunta. 12 personas en 12 total. personas. Sí. 12 personas. 5 pringleses. ¿Los nombramos a los pringleses? ¿Cómo Sí, no? cómo Bueno, de la parte de las chicas, María Eugenia Orcada, Lucía Benavides y bueno, y yo. Después el Colo y Fernando García. ¿Fernando es el chico que trabaja en Bertoli? No. No. Fernando? No, pensé que era... Fernando es un señor que vive en la Quinta, allá en Ruta 51. Sí, perfecto. Sí, que hace mucho tiempo que no estaba en Pringles y hace 8 años me enteré, sí. que regresó. Superado el inconveniente físico, ¿qué pasó? No, nada, llegamos hasta el campamento base, o sea, nosotros llegamos, el último poblado, el lugar donde íbamos a dormir, digamos, se llama Goraché. Y llegamos a ese lugar, ese mismo día seguimos de largo hasta el campamento base. El campamento base es donde están las expediciones que van a la cumbre. ¿Eso está a 5.700, dijiste? No, el campamento base está a 5.400, sí, más o menos. Bien. Sí, 5.400. Casi la misma altura de Gorayev, del último poblado, porque de ahí hasta el campamento base se sube muy poco, es más bien largo el trayecto, pero por ejemplo, ese último pueblito, sí. ¿Cuántos habitantes puede llegar a tener ahí arriba? Es que estables tiene muy poco, lo que pasa es que ellos o sea, son edificios grandes. Claro, que trabajan para el turismo. Para el turismo, sí, exacto. Ponele, ahí en Gorayev particularmente había 2 tea house nada más. Y bueno, y después, ¿por qué le llaman tea house? ¿Por el té? Por el té. Ellos insisten mucho en el té nepalí, ¿no? Entonces, claro. En el recorrido, por ejemplo, íbamos una jornada de caminata a media mañana, parábamos en un tea house a tomar una taza de té black tea, que ya nos salía por la oreja, y después seguíamos. Y bueno, llegamos ahí, como te decía, llegamos al campamento base. Bueno, hicimos obviamente las fotos que corresponden y estuvimos un rato, caminamos ahí un poco por los campamentos, el sector de las carpas. Después nos enteramos que estaban los hermanos Venegas allá, que son argentinos, porque cuando subimos una de las fotos por WhatsApp, pasen a visitar, nos ponen, ¿no? Pero bueno, nosotros ya estábamos bajando. Llegamos con no muy buen clima, el campamento base estaba neviscando, así que el movimiento del campamento base de gente fuera de las carpas era poco. Sí. Eso está en la base del campo de hielo, o sea, en la ruta de ascenso a la cumbre hay un glaciar y después un campo de hielo que hay que atravesar, que es el que por ahí han visto tal vez en alguna documental, donde se ponen escaleras porque hay que sortear grietas. Yo vi una escalada que bueno, está ahí, ese es el lugar. Y bueno, después ya regresamos a Gorayev y al otro día, a la mañana bien temprano, a las 4:30 de la mañana, subimos al Calapatar, que el Calapatar es una pequeña cumbre que hace las veces de mirador del Everest, ¿sí? Subimos ahí, bajamos y ya emprendimos el ¿Qué regreso. sensación de ese mirador mirando el macizo ese? Debe ser extraordinario eso. A mí me movilizó mucho más la primera vez que vi el Everest. Ajá. Ahí se me cayeron las lágrimas. Desde la ventana. Desde la ventana, porque llegamos a un lugar que se llama Temboche, uno de los poblados, donde ahí hay un monasterio, que después te voy a contar, un monasterio budista, donde hay monjes, ¿sí? Y bueno, llegamos a ese lugar y estaba todo cerrado, todo cubierto por las nubes, y en un determinado momento, bueno, empezaron a los gritos, se despejó, y bueno, la verdad que cuando nos asomamos a la ventana y bueno, uno lo ve, para el que le gusta la montaña. Sí, me imagino, claro. Sí, porque uno ve la importancia que eso tiene. Te quedás sin palabras. Te quedás sin palabras en esos fenómenos. A mí me pasó incluso con ¿cómo
es? Ay Dios, en el Calafate, che, en el Perito Moreno. En el glaciar. Cuando vos mirás el glaciar, cómo se interna en la montaña, decís, eso es una cosa que no se puede creer, la magnitud de eso, ¿no? Así que me imagino que esto será... Y acá estás a 5.000 metros de altura y mirás para arriba y tenés otro tanto de montaña, así que es una majestuosidad. De ahí a llegar a la cumbre es complicado. Sí, sí. Es muy complicado. Sí, sí. No estaba previsto hacerlo por ustedes. No. Yo recuerdo que vos me habías comentado de eso, Inés. Hay más o menos 40.000 razones por no considerarlo. Por no considerarlo. Una expedición a la cumbre sale $40.000. La más barata. Mamita. Sí. Matías, vamos. Un permiso, pero lo charlamos después. un permiso de $11.000 tiene. Sí. O sea, el permiso nada más sale $11.000. Así que, bueno, no es algo que esté al alcance de... Superado ese inconveniente, ¿te animarías a subir? Sí. Sí, no, o sea, con muchísimo respeto, porque no sé si llegaría, ¿no? Claro, bueno, pero obviamente que me encantaría Bueno, vamos a hacer hacemos una colecta pro Everest. Yo lo espero abajo. Vos lo esperás abajo, sí. Bueno, contentos en definitiva. Sí, la verdad que sí, muy muy contentos. Después tuvimos los últimos días, estaban programados de más porque, bueno, con esto que te contábamos del vuelo a Lucla, depende mucho de la condición climática para ir y volver, entonces nos habían dicho que nos dejáramos días gatillo. Claro, por si la claro. Dice que nosotros tuvimos mucha suerte porque el día de ir y el día de venir fue derechito, digamos, pero dice que hay gente que espera 3 y 4 días a poder realizar el vuelo. Sí, se cayó un avión, decía mientras estaba... A los 2 días. O sea, nosotros bajamos ¿consecuencias? El piloto, era un avión de carga, no iba carga, gente, gracias a Dios, y lo que pasó... Claro, porque ellos tienen que hacer las cargas también en avión. Sí, todo en avión. Bueno, y te decía ahí en Temboche, en ese poblado que fuimos a visitar al monasterio, tiene sus horarios y bueno, podés hacer la visita cuando los monjes están orando, ¿no? Y fue algo muy muy cómico porque, bueno, nos hacen pasar, obviamente no obviamente, no hay que saberlo, pero te hacen sacar los zapatos, tenés que entrar. Y nos hicieron sentar contra una pared donde te invitan a que te sientes como los monjes con las piernas cruzadas. Que ocupes el lugar de una alfombrita, ¿no? Claro. Bueno, yo ya estaría excluido en este momento. Bueno, para mí es imposible sentarme como se sientan ellos, entonces me hacían señas que tenía que... Y Inés le decía, no puede. Bueno, así que fue algo muy muy cómico, y presenciamos durante unos 20-25 minutos una de los momentos, no sé si llamar de meditación, porque en realidad lo que estaban haciendo ellos era orar, ¿no? Pero bueno, nada, fue también muy lindo tener esa experiencia de poder verlo, ¿no? Después, particularmente a mí, lo que me pasó es que me resultó en muchos casos inevitable por ahí establecer alguna comparación con lo que hago en el camino Inca, ¿no? Cuando vamos a Perú. Claro. Y la verdad que, digamos, religiosamente, a mí no me movilizó en nada como por ahí me pasa en Perú, ¿no? Ellos tienen el 80% de la población es hinduista y el 20% es budista, ¿sí? Pero en ambos casos lo que yo no vi por ahí la devoción que uno ve en nuestras iglesias, ¿no? Eso me llamó la atención porque, por ejemplo, en esta ceremonia que vimos nosotros, en la que estaban orando los monjes, uno no los veía a ellos
como comprometidos con lo que estaban, parecían loritos que repetían o lo que estaban leyendo, ¿no? Esa fue la impresión que me causó, o sea que no. Sí, por otro lado es un país donde encontrás que realmente hay devoción religiosa porque hay monasterios, estupas, como llaman ellos, que son ofrendas a los dioses, por todos lados. Incluso en el camino que íbamos nosotros hacia el campo base, encontrás unos molinos de oración que son como unas ruedas, que cuando pasás vos las tenés que dar vueltas siempre sobre la derecha, y bueno, es una prácticamente delante de cada tea house, en cada poblado, en cada... o sea que uno ve que hay devoción religiosa, pero por ahí no sé si es que uno tiene otras creencias o no nos logramos involucrar con... Sí, a mí me pareció todo más mecánico que sentido. Una suerte de Miss Enesén. Sí, puede ser, una cosa así. Sí. Hablaron de mucha población. ¿Miseria? Sí, bueno, a ver, Nepal está considerado uno de los países más pobres, ¿sí? Con un índice de mortalidad infantil elevadísimo. Sí, sí. Ahora, una de las cosas que nos llamó la atención es que uno no ve, primero, gente pidiendo muy poca, gente así por la calle que por ahí los que uno se encuentra son los que tienen alguna dificultad física, pero así gente que se ponga molesta, cargosa, como por ahí podemos ver en otro lado, sí, claro. No había, ¿no? Y después nosotros recorrimos mucho unos lugares que fueron afectados por el terremoto, que está en reconstrucción, donde están este tipo de templos. Bueno, y pasamos por la puerta de la casa de muchos pobladores, y ahí no ves a gente que esté sin hacer nada. Es muy poca la gente que uno la ve parada sin hacer nada. El que no está en la construcción está con su huerta, están todos haciendo algo. Podríamos resumirlo como pobreza digna, si se quiere. Sí, yo creo que sí. Sí. A diferencia de lo que vimos en África, sí, claro. Acá es un buen parámetro, ¿no? Para nos dio, todos tuvimos la misma sensación, que eso que acabás de expresar vos, una pobreza digna, ¿no? Y no sé, realmente no he leído al respecto, pero yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría, tiene un bocado para llevarse a la boca, ¿sí? Porque ya te digo, hasta en la casa más humilde vos ves su huerta, sus granos, sus animales. Claro, es una cultura tal vez más milenaria, más simple. Y más simple, sí, está bien. Y después de todo, estas cosas son muy simples de realizar. A nosotros nos parece que imposible que hagamos 15, 20 cuadras y encontremos casas que tienen un terreno lleno de paja, ¿no? En vez de tener allí cuestiones para proveerse, y ¿no? Aparte, en eso también juega un papel, me parece a mí, muy importante la religión, porque digamos que sobre todo en el budismo, ¿sí? Ellos en realidad Buda no era una persona que se proclamó como un dios, sino que digamos lo proclamaron después de su muerte, ¿no? Como una divinidad. Y lo que perseguía era una ¿cómo es que se dice? Llegar al nirvana, al equilibrio justo, tratando de equilibrar, valga la redundancia, entre lo espiritual y lo material. Entonces ellos tratan de manejar el deseo, dicen, de las cosas materiales para llegar a la felicidad. Entonces realmente uno los ve contentos y ahí vale, claro, vale la pena. Rico no es quien más tiene, claro. Sino quien menos necesita. Siempre fue tomado como un filósofo, ¿no? Es decir, una filosofía después consagrada a la deidad por
la gente, la historia lo ha convertido en eso, ¿no? Sí, Pero sí. básicamente un filósofo de la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo es la gente en cuanto al trato con ustedes? Independientemente de Bien. aquellos lugares turísticos específicamente. O bueno, uno No. se maneja, ¿no? Mucho en eso, pero en general la gente, ¿cómo No, sumamente amable, respetuosa, agradecida. Bueno, la gente que nos tocó en la montaña, el guía o el Sherpa que nos acompañaba y su ayudante, encantadores. El día que los porteadores también, muy amables. Bueno, la última noche, por supuesto, comimos con los porteadores, los invitamos a cenar, era un grupo de 6. Y al otro día que llegamos a Lukla, que era donde vivía el Sherpa, este ayudante, fuimos a comer a su casa, nos recibieron de la mejor manera posible, con la mejor vajilla, con la mejor comida. Sí, tienen unos platos que son de bronce, que los tienen como en una vitrina, ¿no? Uh-huh. Y esa vajilla está reservada únicamente las grandes ocasiones. Está bien. Y nos invitaron a comer y comimos en sus platos, ¿no? O sea que para nosotros, la verdad que fue algo... fue maravilloso. Y después, bueno, nos llamaba la atención ya en la ciudad, que íbamos a un restaurante y cuando salías de comer, por lo menos 5 personas en el camino se paraban para decirte muchas gracias, bienvenidos, comieron bien, estuvieron... Claro, pequeños grandes detalles, ¿no? Sí. Pequeños grandes Sí, detalles. realmente. Yo siempre digo en la atención, es tan importante que una persona se sienta bien atendida, ¿no? Que vaya a un lugar y el tipo le pregunte cómo le fue, si estuvieron bien atendidos. Es decir, son cosas elementales que uno a veces no los ve, no sé si por rusticidad, si por falta de cultura, si porque, bueno, estoy acá y me interesa tres velines lo que estoy haciendo. Y esta gente a lo mejor tiene un concepto, justamente por lo que vos decís, con lo que por ahí la religión y demás los hace no serviles, porque eso no es ser servil. La gente a veces confunde servilismo con una atención esmerada, acorde a las circunstancias, ¿no? Porque a veces yo me he sentido sobreatendido en Perú, por ejemplo, en algunos lugares, sobre todo no de Lima, sino del interior de Perú. Parecieran que son demasiado obsequiosos, pero es parte de su forma de ser, ¿no? Y de alguna manera, el hecho que te agradezcan, porque vos fuiste a llevarle plata de un lugar recóndito del mundo, seguro. Y eso ellos lo tienen que agradecer, porque en definitiva también influye sobre su vida, ¿no? Sí, también creo que tenemos que ser conscientes que es un ida y vuelta. Creo que con toda la gente del grupo nuestro también se sintieron siempre muy respetados y muy valorados. En todo momento nosotros valoramos mucho el trabajo que hacían ellos para que nosotros pudiéramos lograr nuestro objetivo, porque obviamente sin el porteador que te llevaba claro, son cuestiones. La noche que los invitamos a comer, yo le pedí al guía que por favor me dejara esa noche atenderlos yo a ellos, porque ellos, vos te sentás a comer, no comen con vos. A pesar de que se los pedimos se un los montón de pedimos veces. todas las veces, pero no comen con vos. Entonces están continuamente expectantes de a ver si precisás algo, si terminaste de comer ya te retiran el plato, bueno, a disposición tuya, ¿no? Entonces la última noche que habíamos invitado también a los porteadores que cenaran con nosotros, bueno, yo les pedí, porque realmente para mí era un gusto hacerlo, ¿no? Bueno, accedieron, pero estaban sorprendidos porque nada, ellos no están acostumbrados. Claro, a mí me pasó, por eso. ejemplo, en Perú, de alquilar un auto con chofer. Salimos muy temprano de Lima, paramos a desayunar y el chofer se fue a otra mesa. ¿Y qué hace ahí? No, dice, señor, pero venga, desayune con nosotros, por favor. Y no quería que le pagáramos, porque nosotros lo habíamos contratado a él y él se pagaba lo suyo. Bueno, después lo convencimos de que no, pero es esa actitud, ¿no? que es muy buena de la gente. Bueno, de vuelta, cansados, a recuperarse y a trabajar. Y a trabajar. Bueno, a recuperar físico y finanzas. Sí. Pero ya hay algo en el horizonte, ¿no? Puede.
Bueno, puede, pero todavía... ¿Tienen alguna punta? No, nada, por el momento lo que decís vos, hay que recuperarse en todos los aspectos, y bueno, sí, la verdad que nos gustaría poder seguir haciendo cosas, ¿no? Yo creo que estas dos últimas experiencias, las de África y la de Asia, nos ha enriquecido culturalmente un montón. Sí, es indudable eso. Es indudable. Sobre todo porque bueno, nosotros vamos siempre con la idea de seguir aprendiendo, ¿no? De cada uno de los lugares nos traemos aprendizajes, ¿sí? Y bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Ojalá podamos seguir haciéndolo. Nos queda bastante de Argentina también Sí. por hacer. Yo particularmente lo felicito, porque uno de los motivos de la felicidad es hacer lo que uno quiere. Y esto es lo que ustedes quieren hacer. Así que, en ese sentido, los felicito y les agradezco esta visita que nos hacen. No, gracias a vos y bueno, como te decía en un mensajito que tuvimos ahí, gracias por acompañarnos, porque realmente... a pesar de que uno hace lo que le gusta, cuando estás tan lejos de casa, sí, por supuesto. se extraña. Entonces, escuchar la voz de argentinos, si bien nos encontramos con unos cuantos argentinos, tener, bueno, alguien que está pendiente de uno, realmente satisface un montón. Colo, gracias. No, gracias a vos, por favor. Señor operador. ¿Qué? ¿Se me durmió el operador? No, me quedé sin aire, subí, bajé, me morí. Creo que llego hasta de chofer hasta el aeropuerto, nada más, yo llego hasta ahí. Muy bien, pasaron por Despertando de la Ciudad este matrimonio, yo sigo diciendo... Y uno se queda escuchando y te queda... ahí diciendo, ¿quién nos va a contar? ¿No? Uno se queda ahí enganchado. Este matrimonio de aventureros, esto fue Despertando en la Ciudad por la 88.7. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.